No te desconectes. En breve, Divina Justicia. Todos los martes de 6 a 7 de la noche. Solo por Miraflores TV Digital. Una mirada diferente. Porque la historia se escribe día a día. Porque la actualidad no espera. La información donde quiera que esté, en cualquier circunstancia, todos los temas. Miraflores TV Digital, una mirada diferente. Porque la historia se escribe día a día. Miraflores TV Digital, todos los temas para entender el mundo, para ver y escuchar el mundo. Miraflores TV Digital, una mirada diferente. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, hoy día es martes, todavía hay sol en Miraflores, así que es un lindo día como todos los martes y se encuentran en Divina Justicia. Conmigo, Rocío Cano Burinoni. Bueno, compartan con las redes sociales en Miraflores TV Digital, en Facebook, en Twitter, @Miraflores TV 82, Instagram, Miraflores TV Digital. Y WhatsApp nos pueden mandar comentarios, consultas gratuitas, legales o lo que deseen, denuncias al 967-231-109. Y bueno, también a la radio de cabina, que es el mismo celular, 967-231-109. Estamos en Miraflores TV Digital, como todos los martes a las 6 p.m. su programa favorito, Divina Justicia. Bueno, ahora tenemos un programa espectacular. Tenemos 2 bloques como siempre y seguimos, porque todavía es el último martes de marzo, por lo tanto, tenemos que hablar también de la mujer. Así que presentamos a la licenciada Elizabeth Núñez Acosta, que es especialista en violencia de género. Un fuerte aplauso para ella. Gracias. ¡Producción! ¿No se escucha? Ahí está, eso. Después Dani. Vamos, Dani, ahora en la producción tenemos a Dani, así que todo con todo, y ha venido con el polo de Superman, así que tenemos un programa espectacular, así, ¿no? Directamente, falta la kriptonita, ten cuidado. Okay. Y también tenemos, bueno, al conocido por todos ustedes, doctor Abelardo Encinas Silva, que ha sido decano de la Universidad Privada Juan Pablo II, catedrático universitario de Ética Jurídica, juez de deontología y bueno, colega, amigo y bueno, un estupendo especialista en lo que es ética y derechos humanos. Un fuerte aplauso para él. Gracias. Bueno, ahora con mis 2 invitados, ahora sí me ponen los aplausos así, mi querido Superman, me ponen los aplausos muy bien. largos. Bueno, ahora tenemos pues, como verán, la mesa de lujo. Así que vamos a hablar un poco de violencia de género, vamos a hablar de la mujer, como es el último martes, es el último programa dedicado a la mujer. Y también vamos a hablar del tema de ética, derechos humanos, la coyuntura actual, que estamos realmente con un poquito de desorden, como siempre, todavía no salimos. Punto de inflexión. No tenemos, si no lo curamos, no salimos de eso, abajo, no salimos de la corrupción, no salimos de las denuncias, no salimos de eso y seguimos y ya tenemos creo que más de un año. Creo que más, ¿ya? Sí. Bueno, en la coyuntura actual son un par de años favor. por lo menos, más o menos, ¿no? Pero esto es histórico. Ah, sí. Esto es histórico, ¿no? Claro. Esto es del nacimiento del hombre. Lo que pasa es que se dice que la corrupción ha ido en aumento. Yo no creo eso. ¿Ah, no? Yo creo que la corrupción se ha ido develando. Siempre ha habido corrupción. Bueno, Claro. es cierto, Claro. la corrupción hay en todos lados. Claro, Sí, es cierto. y de las magnitudes tremendas. Sí, sí. Lo que pasa es que ahora se está sacando el velo de a pocos. ¿Por qué? Porque hay internet, redes sociales, Instagram, Facebook. O sea, como dice la Biblia, tus mayores secretos serán develados en los balcones de la tierra. O sea, Claro, pero, ya no hay nada oculto, ¿no? Pero perdón, lo que acabas de decir en un inicio, antes de que se me vaya La idea. Sí. la noticia. Ya. Bueno, que se supone que efectivamente en esta gestión, ¿no? Estamos hace más de un año, Ujú. ¿no? Ahora, hay países, por ejemplo, como Argentina, que dicen que cada 10 años tienen un ciclo de corrupción, Sí. ¿no? Y crisis.
Ya bueno, nosotros no tenemos cada 10 años, o sea, no es una ola, ¿no? Que venga, sino que no, que casualmente ahora, bueno, lo de Odebrecht se sabía hace mucho tiempo. Correcto, y no por nosotros, porque por los Estados gringos... Unidos, claro, por Estados Unidos, exactamente, ¿no? Porque claro, nosotros somos los últimos en enterarse, ¿no? Así es. Es como... Y cuando nos enteramos no lo decimos. Claro, es como, les recomiendo un libro a todos los que sean padres, que se llama Violación Ingenua. Y no se trata de nada de sexo, sino se trata de que nosotros pensamos que nuestros hijos son lo máximo y no nos damos cuenta de lo que efectivamente pasa. Así es. Entonces es por eso que nosotros en el Perú tampoco nos dábamos cuenta de la corrupción que había bárbara, y sin embargo tuvo Estados Unidos que dejar de contratar a Odebrecht para que nosotros nos enteráramos, y obviamente Panamá y Estados Unidos nos avisaron, y nosotros, bueno, ya hicimos las investigaciones del caso, y bueno, resulta que acá había también una corrupción pues increíble, ¿no? Rocío, mira, nosotros tenemos una crisis de valores absoluta, y el pueblo, ¿qué necesita? Seguir a los líderes. Y si nosotros comenzamos, no voy a hablar de política, pero si nosotros comenzamos a remontar nuestros líderes... A mí me encanta hablar de política. Pero ahorita no, porque después nos incendiamos. al final de repente. Pero ahorita, para que sea todo monocorde, vamos a hablar todavía suave. Mira, el anterior líder que tuvo el Perú acaba de declarar... Llamen a preguntar de política. Acaba de declarar que está hastiado de la política y decepcionado de la política. No, el anterior, el vacado. ¿Pero qué hizo? No lo voy a describir, todo el mundo lo sabe. ¿Y el anterior? ¿Cuál fue el anterior? ¿Quién fue el anterior? El que dijo, voy a reinsertar la reinserción, ¿no? Él cumplió, porque él se reinsertó en la clase alta, ¿no? Ahora usa el Marpillet, usa Armani, ¿no? O sea, claro. Y el anterior se fue 10 años del país, prescribieron, dice que sus delitos prescribieron, vino y después contrató a uno que estuvo en la cárcel 17 años por eso levantó motor al Perú, y era su secretario general. Y el anterior, santo y sagrado. O sea, 20 millones, ¿no? Entonces, y así seguimos hasta... Pero se pueden decir los nombres. Sí, exacto, estamos hablando, bueno, de la García, Humala, Toledo, o sea, todo. Y así llegamos hasta, voy a decir el nombre, hasta Mayanito Prado. Que en la época de la guerra con Chile, le dijo a todo el pueblo, traían sus oros y sus platas para comprar armas. Todo el mundo le dio sus oros y sus platas, y hasta le estamos comprando que le y así seguirá, ¿no? Claro, pero bueno, eso lo que dices es totalmente cierto, y también Elizabeth lo debe saber, que ha estado hace poco en Ginebra presentando su libro, y efectivamente en todas partes del mundo hay corrupción. Yo he vivido en Japón, que es un país que los policías ni siquiera tienen armas, sino tienen unas pelotitas que pasan electricidad y ¡pum!, capturan así a los rateros. Nadie roba nada, es una cosa increíble. Yo rompí mi tarjeta de crédito, la tiré en un buzón de basura, y al toque estaba un cobán llamándome a la puerta, o sea, un policía, llamándome a la puerta y diciéndome su tarjeta de crédito. Se le ha caído. Está en 4 pedacitos, tome. Claro. Y yo, no, pero si le he tirado, la tarjeta lo devolvió. Porque me lo devolvieron, claro, lo devuelven. Todo lo devuelven. Claro, entonces... Acá no devuelven nada. No, en claro, Tokio, no, y está Tokio, derrota, pero en Tokio están los yakuzas, que es una mafia impresionante, ¿no? Que obviamente tiene canales direccionados hacia el ejecutivo, ¿no? En este caso, bueno, estamos hablando de un imperio, y hacia la policía. Entonces nadie se mete con nadie y todos viven en armonía, pero hay corrupción. Sí, pero entonces, se sabe que hay los yakuzas. Claro, en Suiza hay corrupción. En París, en Francia, perdón, hay corrupción. En España, bueno, acabo de estar en Salamanca, hay corrupción. O sea, yo hablaba ahí, estaba en la Universidad de Salamanca, estaba un mes allí, y yo hablaba con los profesores, y obviamente era igualito que Latinoamérica. Había una corrupción increíble. Entonces, bueno, ¿de qué estamos hablando? Claro, de mayor o menor grado de repente, ¿no? Claro. Cuando nosotros edificamos al ser humano, lo edificamos desde el nacimiento, ¿no es cierto? De chiquititos. Entonces, ¿qué pasa en Finlandia? Ah, bueno, Finlandia. O sea, por ejemplo, son excepciones de la regla, ¿no es cierto? Ajá. Finlandia, estos niños no van al colegio sino a partir de los 6 años. ¿Por qué? Porque aquí a los 2 años estamos, ándate al colegio, aburres, no lloras mucho.
No, por un tema de que se supone que tienes que trabajar, ¿no? Y además, allá también, pero allá se cimientan los valores, ¿dónde se cimentan? De 1 a 5 años. Entonces, lo formas pues como diablo fuerte, dirían los albañiles, ¿no? Yeso y cemento, eso no rompe nadie. Claro. Recién ahí pueden ir al colegio, y los colegios están todos alrededor, los niños van caminando. Claro. ¿Sabes cuánto gana un profesor en Finlandia? ¿Sabes cuánto gana un profesor en Finlandia? Un profesor de colegio, $25,000. Claro. ¿No es cierto? Y todos tienen que ser magísteres. Aquí decir con la nueva ley universitaria tenemos que ser magísteres los docentes. Y acá para ser congresista, ¿cuáles son los requisitos? Ninguno. Ser peruano de nacimiento. Tener 18 años, porque ya bajaron 5 años. No, ya bajaron. A 18. Ya bajaron, a 18. A 18. O sea que ya tuve sin Así que puede ser ya cualquiera. Así que imagínate. Sí. Quería agregar algo, ¿no? En cuanto a lo que estaba diciendo el doctor sobre los niños y sobre Finlandia. Yo tengo un lema que lo plasmé en mi libro y este lema es: educando al niño evitaremos castigar al delincuente. Pero claro, estamos hablando de niño, porque si ya es adolescente, ¿qué lo vas a educar? ¿Lo vas a formar? Ya no se puede. No puedes formar a un adolescente, porque ese adolescente ya creció, ya sabe lo bueno y lo malo, pero a un niño lo formas, sí lo puedes formar. Por eso, si educamos al niño, evitaremos castigar al delincuente. Bueno, yo estoy de acuerdo contigo que la principal tara que tiene nuestro país es la falta de educación, ¿no? Entonces que tenemos que invertir y que el PBI, o sea, y el presupuesto no puede ser tan bajo en educación y en salud. Rocío, eso me parece totalmente increíble, ¿no? Rocío, aquí nomás, en Uruguay, aquí nomás, ¿qué hizo Mujica? Mujica en la Constitución impuso que el presupuesto para educación tenía que ser el 8%. Claro. Lo impuso. Claro. Entonces todo el mundo se levantó. Acá debería ser el 13, ¿eh? Sí, acá es el 3. Todo el mundo se levantó. Debería ser el 13. Claro. El 13, claro. Todo el mundo se levantó. Oye, pero ¿cómo nos estás amarrando? No podemos cambiarlo. Justamente por eso lo hago. Claro. No lo pueden cambiar. Obvio. Claro. Mira, si yo te enseño un celular... Y Mujica tampoco era una joyita, o sea, tampoco era un santo. Claro, cada quien tiene sus propios pecados, ¿no? Yo te enseño un celular de ahora, este es el celular de ahora, ¿no? Te enseño un celular hace 100 años, no había celular, había unos teléfonos de este tamaño, ¿no es cierto? Si te enseño un auto de ahora, el que tienes tú, pero si te enseño un auto hace 100 años, una carcocha. Si te enseño un televisor de ahora es así, pantalla plana. Claro. Si te enseño un televisor de 100 años afuera, ¿y qué no ha cambiado? ¿Y qué no ha cambiado? ¿Qué cosa me quieres decir con eso? La educación. Si yo te enseño un salón de clase, ahora, y hace 100 años es lo mismo. 30 alumnos mirando al profesor, el profesor, Claro. Antes, 30 no eran 50. Antes eran un montón. Pero voy más allá de eso. Voy más allá de eso, voy al contexto. Todo cambia, menos la educación. Menos la educación. A eso voy. Pero, a ver, yo sí no estoy muy de acuerdo con lo que dices, Elizabeth, porque yo sí veo de que efectivamente un adolescente sí se podría regenerar. Se podría recuperar. No, o sea, depende de cómo. Mira, yo he visto adolescentes que los comienzas a abrazar, les comienzas a dar amor, les comienzas a decir cosas que en verdad les interesa, ¿no? Yo me refería específicamente a los infractores, no, pero también los infractores. O sea, yo sí pienso que los infractores menores de edad deben haber políticas públicas con respecto a eso, casualmente, para poder ver cada caso individual, obviamente, ¿no? Y con psicólogos y especialistas en la materia, ¿no? Para ver quién se puede regenerar, por decirlo de alguna manera, ¿no? Recuperar, ¿no? Y porque eso es efectivamente la sanción penal. La sanción penal en todos los países del mundo, la sanción penal en todos los países del mundo es recuperar al delincuente, no es que se vuelva más delincuente, es rehabilitación. Acá en el Perú es al revés, claro. ¿No? Acá, entonces, por eso no podemos meter una de las adolescentes a un adolescente en la cárcel, porque se va a volver más delincuente. Claro, en Cuba, por ejemplo, le dan la prioridad a la educación. Sí. Ahí primero la educación. Estamos totalmente de acuerdo. Donde yo estoy totalmente de acuerdo también contigo, Rocío, es lo de la política pública. Claro. Todo país que quiere salir de estas crisis lo han hecho a través de políticas públicas. Nosotros estamos en esta crisis por una política pública. Hace algunos años un presidente porque no tenemos políticas públicas. No, hubo. Un presidente a través de una política pública dijo, yo iba al colegio de 8 a 12 del día, de ahí me iba al almorzar a mi casa, intercambiaba con mis papás, mi mamá el almuerzo,
¿qué pasó en el colegio? Tal cosa, ¿y qué hiciste? Esto, no, eso no se hace. O sea, la conducta, las formas, los valores, te lo iban transmitiendo. Pero vino un presidente y dijo, no, todo el mundo horario corrido porque los pobres tienen que estudiar todo el día. Velasco. Por supuesto. Claro, pero escúchame, tienes que hablar acá con nombre y apellido. Es que perfecto, Velasco, Juan Velasco Alvarado. el chino, el primer chino, ¿no es cierto? El primer chino. Y este señor cortó el cordón umbilical de los valores de padres e hijos. ¿No es cierto? Porque ya no veíamos, claro, ya los actores ya no veían a sus padres ni mucho menos. Entonces, eso fue una política pública. Cambiemos por política pública. Claro, ahora el tema es que lo que está pasando, bueno, lo que yo veo y en mi opinión, y ustedes lo saben, porque lo digo varias veces, no hay políticas públicas porque el que vuelve a entrar al gobierno deshace todo lo anterior. Desarma. Entonces viene con su sistema no hay una continuidad para que haya una política pública, porque definitivamente para que haya una política pública tiene que haber a largo plazo, ¿no? O sea, no son a corto plazo. Claro, lo que pasa es que Velasco hizo esa política pública y hasta la dura. ¿Te das cuenta que largo plazo tuvo? Y mira el uniforme único, que también creo que lo puso Velasco, ¿no? Por supuesto, todos los pobres de plomo como ratitas. No, pero los pobres, los ricos, todos. Él decía eso. Todos, claro. Pero él decía, todos tenemos que ser pobres. No es que él decía eso. O sea, ¿por qué tú vas a ser rico? No, algunos que tienen más, no, también tienes que ponerte igualito. Todos somos igualitos. Qué malo, ¿no? Ese el uniforme comando también para los niños, ¿no? Porque ellos usaban para los Alfonso Ugarre para los nacionales. ¿Ah, sí? Claro, el comando con boina. No, boina no, Sí, había un uniforme comando para los colegios nacionales, claro. Ah, que ya no hay, ¿no? No, ya no. Ya no, pues todos son mixtos. Claro, sí. No, hay algunos todavía de mujeres, ¿no? Pero... Creo que no. ¿Santa Úrsula? No, ¿Ya no? No, ya todos los colegios son mixtos. Me parece que Santa Úrsula sigue siendo mujer. De repente es una excepción. Bueno, el 95% es mixto. Bueno, Elizabeth, cuéntanos un poco tu libro. Bueno, ya que estamos hablando acá de la mujer. Sí, bueno, tú sabes que un libro es en base a la experiencia. Ajá. ¿Has tenido alguna experiencia de violencia? Vivencias. No personal, sino con víctimas. Ya. Con víctimas. O sea, claro, clientes tuyos. Hay que aclarar esa parte. Porque no tiene nada de malo. No. Yo puedo decir que he sido víctima de violencia. Ya, tienes razón. De acoso político. Claro, ¿no? Y yo lo digo. Y con mucho orgullo yo lo digo. Sí, así que, claro. Pero bueno, en este caso es en base a experiencia y en base a vivencias que he tratado con víctimas. Entonces, los casos los he vivido porque yo hice mis prácticas preprofesionales en el Centro de Emergencia Mujer de ATE. Era un abogado para todo ATE, Vitarte, San Luis, Cerros, el Cerro de la Victoria, no sé cómo se llama, un cerro, no me acuerdo, todo Salamanca, todo la Victoria, abarca mucho para un solo abogado y un solo abogado no se daba abasto. Entonces yo era la practicante, yo me quedaba sola, él se iba, me decía, Elizabeth, ya tú conoces a las usuarias, ya tú les llenas las fichas y tú los atiendes. Y ahí aprendí, a cocachos aprendí, como se dice, porque no había quien me guíe. ¿Y ahora qué hago con esta señora? En ese momento tenía que pensar y saber qué hacer. Entonces me venían todas las víctimas y yo decía, Dios mío, ¿qué hago? Pero también y ahí no digo que valió mi experiencia porque no lo tenía, sino la intuición, motivación y las ganas de atender a la persona, ¿no? Darle una contención emocional, lo único que sabía era abrazarla y la persona se calmaba. Sí, esos casos yo les he hecho seguimiento, ¿por qué? Porque en el ministerio la atención que les dan es psicológica y sabemos que la atención psicológica no es un tratamiento, es la atención, llenada de datos y qué te pasó y qué fue, y son 3 días. Y después viene la parte social, que la parte de la demona, ¿no? No, la parte social es la trabajadora social que tiene que verificar. Me refiero a las demonas, tienen esas 3 áreas: derecho, psicológica y recursos humanos. Y la parte que le toca a la trabajadora social es verificar cómo están viviendo la víctima, quiénes están a su alrededor, todo. El abogado que no estaba y la parte, yo la predicante, ¿no? Entonces yo les derivaba estos casos para mi ONG, mi asociación, y yo les daba ya un tratamiento especial y seguimiento especial a cada víctima. Las más relevantes que yo veía fueron como unas 10 más o menos. Y de ahí salió el libro. Claro, de esas víctimas, porque yo les he hecho el seguimiento
no un día, 2 días, les ha hecho un seguimiento de 1 año. Ok. Porque habían víctimas. Y bueno, tú siendo abogada, bueno, la pregunta va para los dos. ¿Qué piensan efectivamente el Ministerio Público en los casos de violencia? Que piensan, bueno, lo que pasa es que ha habido una modificatoria de la ley 30364. La ley es la que tengo acá, la ley, el decreto legislativo 1386, pero lo modifica en la parte escrita, ¿no? Pero bueno, se supone que son acciones, ¿no? Porque lo que está modificando son los artículos del 1 al 20, la declaración, la competencia. Bueno, la verdad es que normas no nos faltan. No, Las tenemos, sí, las tenemos, se las modifican. Tenemos un montón de y- normas, o sea, de eso no hay ningún problema. Pero ¿qué pasa en el meollo del asunto? Es decir, cuando el fiscal agarra y dice, ¿esto es o no es? O, bueno, el marido dice, ay no, yo también soy víctima, y dice, ya, entonces también Acá es víctima. lo que veo O es que víctima, ¿cómo se dice? Mutua. Celeridad, bueno, lo que están diciendo es la celeridad en 24 horas o 48 horas, de acuerdo si es muy grave o es leve. Leve, 48 horas. Bueno, muy y la verdad grave, que eso también es un saludo a la 24 bandera, horas, sí, es un saludo a sabemos. la bandera porque no se lleva a cabo, ¿no? No. ¿Qué dices, Abelardo? Yo hace unos días estuve dando una conferencia en el Congreso de la República y yo soy muy mayéutico. Mi método de enseñanza es mayéutico, socrático, ¿no? De tu verdad, de tu verdad, de tu verdad, la mía hacemos una sola verdad. Claro. Entonces yo comienzo a preguntar. O ninguna. O ninguna. Y digamos en Nike, Exacto, vamos todos, venimos. claro. Y le preguntaba a una Eso señora. es mucho de la católica. Claro, y la señora, yo le decía, señora, ¿cuánto le pega a su marido? Directo a la violencia. ¿Y sabes lo que me dijo? Se quedó así y me dice, lo normal. ¿Qué? ¿Qué tal? Lo normal. ¿Cómo les quedó el ojo? Lo normal. Ajá, ¿cómo le quedó el ojo? ¿Y cuánto le pega el marido a ella? Y es la mutua. Lo normal. Es la verdad. Eso no nos enteramos generalmente, ¿ah? Eso Porque no nos enteramos, porque no hay claro. denuncias. Mira, yo hablaba la vez pasada con una antropóloga, una arqueóloga, antropóloga, una catedrático de de Arequipa. Una señora, para mí, con un IQ muy superior, con varias otras más, y me decían, ¿por qué nos tienen que dar leyes diferenciadas a nosotros? ¿Por qué nos están denigrando hay muchas a mujeres que nosotros? dicen eso. Yo no Sí, necesito sí. una ley contra el acoso político, el acoso sexual, el acoso laboral. ¿Por qué? Dame una ley igualitaria, Bueno, Lopito. yo te digo una Lo cosa. mismo, imagino. ¿Sabes qué? No te digo lo mismo. Te digo, en este país sí se necesita. Ya, ok. O sea, Entonces, si estuviéramos en otro país, por ejemplo Bolivia, ya en el tema parlamentario ya nos superó. O sea, ya hay paridad. Es más, hay más mujeres que hombres. En cambio nosotros han visto las últimas elecciones, ¿no? ya. ¿Cuánto porcentaje de mujeres entró? Sí, pero yo no sé si el tema de Nada. paridad. Yo no sé si el tema Entonces de paridad. nosotros tenemos la ley de cuotas. No sé, ¿dónde estamos? Pero si no lo tuviéramos, imagínate cómo sería. Sí. Y de Porque imagínate, ¿no? Claro, Si hay unas todavía tenemos el diferencias, hay 23%, porque lo acabo porque tengo una conferencia, el día 28 están todos invitados, no sé en dónde es en Surco, pero... No, ya lo sabrás. Cuando te El llegue. segundo bloque, el segundo bloque. No, sí me acuerdo, pues, pero no me acuerdo en este Mira. momento de la dirección. Rocío, cuando yo dicto charlas en el penal de máxima seguridad de mujeres. Y dicto ¿en serio? Claro, y donde estaba Keiko, estuvo Nadine, etcétera, y dicto también en Santa Mónica. ¿Y qué dice Keiko y Nadine? El derecho de la reserva del abogado. Entonces, mira, yo tengo una No, pero está dando charlas, de no, charlas como abogado. ontológicas, ¿correcto? Pero han Entonces, estado, pues. y claro, exactamente. Y una señorita levanta la mano y me dice, doctor, yo quiero hacer un reclamo. Mira, escucha. ¿Tú sabes cómo se llama el lugar donde hacen el amor en la cárcel de hombres, los hombres con sus parejas? Venusterio, Perfecto. Y ¿Cómo? Venusterio. ¿Y en el de mujeres cómo se llama? hombreterio. Marterio. ¿No? ¿Ves? No es nombre. ¿Cómo se llama? Venusterio, sí. Venusterio. Apolo Terius. Sí, ven. Adonisterio. Adonis. Adonisterio. Sí. Ah, Muy qué bien. lindo. Y Oye, siempre bueno. se aprende algo. Adonis. Sí. Entonces, muy bien, me dice, doctor, mire, cuando... Claro, Apolo, yo me equivoqué Sí, no, de Dios, de Dios. claro. No te preocupes. A Thor te voy a traer la próxima vez. No te preocupes. Y Adonisterio, ¿no? Adonisterio. Me decía, cuando en la cárcel de hombres el hombre quiere hacer el amor, puede hacerlo con su hermana, puede hacerlo con su Ay, vecina, Dios, ¿con su hermana? O sea, lo que me Lo que decía le ella. dijeron.
Bien. Con su hermana, con su vecina, con su esposa, con su amante, con quien quiera. Ya. Muy bien, en cambio nosotros, cuando queremos hacer el amor acá en el penal, nos piden nuestro DNI. Y si el DNI dice S de soltera, no puedes hacer el amor. Oh my God. ¿Qué tal? O sea, eso es una diferenciación Discriminación. horrorosa, ¿no es cierto? Oye, iguálame. Ese tipo de cosas, iguálame. Pero tampoco no le pongas más que al hombre, pues. O sea, iguálame. Eso en este país pasa. Bueno, Increíble, por eso, pero te cierto. digo, por eso te digo que sí necesitamos las normas, casualmente, porque pasan esas cosas. Igualitaria. Pero por eso, si no... Igualitaria, no más. No, pero no hay más. Sí, porque No, cuando la norma, un hombre por mata a ejemplo- una mujer, no es pues es feminicidio. Cuando una mujer mata a un hombre, no es masculinicidio, pues es homicidio común y corriente sin ningún agravante. Dámela igual. Bueno, pero a ver, eso voy. ¿cuántos hombres? Es que no ha sido legales hasta ahora, pues, ¿no? ¿Cuántas mujeres? O sea, vamos a las estadísticas. ¿Cuántas mujeres matan a los hombres? no habría que ver O sea, que son sus las parejas. estadísticas. No, que son sus parejas. O no. Sí, muy O bien. no tiene nada que ver con O el no, sexo, o no, o bueno, claro. pero bueno. Eso sí más bien habría que estudiarlo. Ya, bueno, Porque yo tiene sí lo he que- estudiado. Por favor, A ver, doctora. mira, no hay. Hay muy poco. Hay el 1%. Ya. Me dejo entender. En cambio, del hombre hacia la Ya, mujer, ya. bueno, ya estamos en qué número? 45. Ya. ¿Y 45. cuál es la diferencia? O sea, por ¿Y cuál es- favor. ya, por En eso. 3 muy bien. meses. Y no Muy terminamos bien, marzo. muy bien, muy Claro. bien. ¿Y ha disminuido? No, al Está contrario. aumentando. Por eso, entonces no funciona, no es la norma. No, No es la norma, Silvina, no es la norma. escúchame, yo no te estoy diciendo que las normas estén bien, yo te estoy diciendo que tenemos normas, pero para regalar y hacer carnavales. por eso. Pero eso no interesa. No interesa. Por eso, ¿a dónde iba mi pregunta? Mi pregunta es, ¿Cómo ¿qué se cambia opinan esto? ustedes? No, mi pregunta era, ¿qué opinan ustedes sobre violencia de género en el tema del Ministerio Público? O sea, ¿qué hacen los fiscales? Esa era mi pregunta. ¿Qué hacen los fiscales? Los fiscales denuncian, pues. No, ya sé, pues, pero ¿se están portando de acuerdo al nivel de las normas o no? A eso voy. Esa es mi pregunta. En mi opinión, Bueno, bueno, esos temas, ¿no? no, se trata de que, por ejemplo, Pero también estamos hablando de ética, Sí, porque pero- bueno, los fiscales tienen que tener ética, ¿no? Hello. Entonces un fiscal ético tiene que saber efectivamente investigar de acuerdo a lo que le ha pasado a la policía y decir, bueno, acá sí Pero- hay una violencia de género o no hay un Yo intento de no voy a feminicidio, defender, o no yo no voy a defender al o qué Ministerio sé yo. Público ni a los fiscales, pero entiendo que el fiscal ese es su función. Entiendo que están denunciando y están denunciando. pero ahora en la Realmente, modificatoria hay allanamiento, además. por eso, Además. o sea, tienen un montón de herramientas como para seguir denunciando. O sea, que lo están haciendo. Ya, entonces piensan de que sí. Está siendo coherente Si la conducta. la norma no es la solución y el Ministerio Público está actuando muy bien, pero tampoco es la solución porque Así es, efectivamente está así subiendo el Así tema es, de los así es, feminicidios. así es. Entonces concluimos en cuál es la solución. Muy bien, muy bien. Mira, eso es de antiguo. ¿Cuál es la solución? A ver, La solución, estamos viendo que esta es una espiral de violencia, porque no está avanzando, la espiral está avanzando. La Estamos en un solución círculo es vicioso. salud mental, salud mental. Esa es la parte que tenemos que ver, porque hay tanto desquicio. No solamente la matan, no solamente la ahorcan, sino que hay ensañamiento. Sí, la Ensañamiento, Rocío, la cortan en pedacitos, Rocío, le echan- claro, Rocío, claro. vámonos de antaño. Aristóteles decía que un pueblo no se gobierna con buenas leyes. Me encanta, me encanta. Está bien, No, eso es. no se gobierna con buenas leyes, se gobierna con buenos hombres, ¿correcto? ¿Qué decía, qué decía Maquiavelo? ¿Qué decía Platón? Platón, no, es que estamos en el tema de Platón, decía que el principal problema de no intervenir en política es que vas a ser gobernado por gente inferior a ti, ¿correcto? Intervenir en política. ¿Qué cosa tenemos que hacer justamente para que no suceda eso? Porque las leyes no interesan. Dieron una ley, por Dios santo, recuerden esto, había pena de muerte en este país sin necesidad de Sí. terrorismo ni de Sí. guerra, y mataron a un inocente. El monstruo de Armendáriz era inocente, inocente. después se demostró que era inocente. Ah, sí. Entonces, por supuesto, El de acá de Miraflores, ¿no? exactamente, del fusilado. barranco de Era Miraflores. todo un mito para mí. Yo pensé que era un mito. No, es totalmente fue cierto. Violó a una niña, supuestamente. No la violó, Supuestamente, era un no la pobre violó. mendigo que lo agarraron a él, como Porque era estaba feo y cerca, negro, y estaba increíble, y estaba cerquita el tema y era Él ha sido. retrasado, él fue. Y lo mataron. Entonces no es norma. No es norma, y si no es una norma, háganla igual. estamos de ¿sabe acuerdo qué es? con ¿Sabe qué es? que no es ¿Sabe qué es? norma. Lo que pasa, lo que decía mi abuelo José Antonio Encinas, mira,
hay calles con ese nombre, colegios con ese nombre, cuando no encinas. Ajá. ¿Qué decía él? Lo que Por eso ahora... te he invitado. Perfecto. No, está muy bien. Lo que ahora, mira que es visionario, lo que ahora Finlandia hace, pues lo que estamos explicando hace un momento. Críame bien. Claro. Háblame No, bien de valores, sí, chiquitita. la Yo te voy a educación. decir lo siguiente, mira, ve, Eso. ¿qué pasa si nosotros, por política pública, hacemos que se enseñe ética los 5 primeros años de tu primaria? Los 5 primeros años, ¿no? Ética chiquitita 1, ética chiquitita 2, ética chiquitita 3. Pasas a secundaria, ética secundaria 1, 2, 3, los 10 años estudiando ética. Y de ahí pasas a la universidad. Cualquier También, carrera claro. profesional, ética profesional 1, 2, 3, 15, 16 años estudiando ética. ¿No seríamos otra sociedad? Sí, obvio. Por favor. Es que hay otra cosa Esa que es la hemos solución. oído. El auto, eso que chapa tu chora, déjalo paradito. Ahora también tendremos Ese que juicio definir, popular. también tendremos que definir y ver lo que efectivamente es ética, Mm. ¿no? Por supuesto. Y verlo, ¿no? Y hay una confusión tremenda ahí. Claro, y también verlo dentro del contexto de los colegios, porque los Perfecto. colegios están haciendo pues un pan Perfecto, con mango perfecto. en cuanto a la Yo currícula, he dado ¿no? las charlas, Porque efectivamente es verdad. están ni siquiera le están dando identidad, porque con este tema de la igualdad, ¿no? Están diciendo, bueno, el hombre y la mujer son iguales. Entonces ni siquiera le enseñan al hombrecito que es hombrecito y a la mujercita que es mujercita. Claro, tampoco, ¿no es Tampoco, cierto? Claro. pues o sea, ya Esa- los chicos esa igualdad no es así. ya tienen, No. claro, que no, ya se les perdió todo. Ahora me disculpen, pero vamos a hacer una pausa y seguimos en un ratito. Bueno, ya volvemos, una Claro que pausa sí. y venimos. No te desconectes. En breve, Divina Justicia. Todos los martes de 6 a 7 de la noche. Solo por Miraflores TV Digital. Una mirada diferente. ¿Y tú qué vas a escuchar y ver este verano 2019? Yo, Miraflores TV Digital, porque es una plataforma para toda la familia, con los contenidos más variados que puedes encontrar, desde política, noticias, salud, belleza, esoterismo, deportes, economía, marketing, viajes y mucho más. Este verano 2019 recomienda Miraflores TV Digital. Comparte, darle like, síguela en todas sus páginas oficiales como Miraflores TV Digital. Verano 2019, 84 años, junto a ti. Porque la historia se escribe día a día, porque la actualidad no espera. La información donde quiera que esté, en cualquier circunstancia, todos los temas. Miraflores TV Digital, una mirada diferente. No te desconectes. En breve, Divina Justicia. Todos los martes de 6 a 7 de la noche, solo por Miraflores TV Digital, una mirada diferente. Porque la historia se escribe día a día. Miraflores TV Digital. Todos los temas para entender el mundo, para ver y escuchar el mundo. Miraflores TV Digital. Una mirada diferente. No te desconectes. En breve, Divina Justicia. Todos los martes de 6 a 7 de la noche. Solo por Miraflores TV Digital. Una mirada diferente. ¿Y tú qué vas a escuchar y ver este verano 2019? Yo, Miraflores TV Digital, porque es una plataforma para toda la familia, con los contenidos más variados que puedes encontrar, desde política, noticias, salud, belleza, esoterismo, deportes, economía, marketing, viajes y mucho más.
Este verano 2019 recomienda Miraflores TV Digital. Comparte, darle like, síguela en todas sus páginas oficiales como Miraflores TV Digital. Verano 2019, 84 años, junto a ti. No te desconectes. En breve, Divina Justicia. Todos los martes de 6 a 7 de la noche. Solo por Miraflores TV Digital. Una mirada diferente. ¿Qué tal? Estamos de vuelta. Vieron que fue muy chiquitito, ¿no? Bueno, compartan por favor en Facebook Miraflores TV Digital, Twitter @Miraflores TV 82, Instagram Miraflores TV Digital y WhatsApp 967-231-109. Estamos en Miraflores TV Digital en su programa favorito, Divina Justicia, como todos los martes. Un aplauso para acá mi mesa de honor. Bueno, ahora llegó un poquito tarde, pero ya llegó nuestra querida ingeniera Patricia Morales, es ingeniera civil y ahora está con una papa caliente que nos va a contar, con un tema que efectivamente a mí me da muchísima lástima, porque se trata de efectivamente lo que está pasando con los animales como las ballenas, ¿no? Y animales que tienen que estar protegidos, ¿no? Y que les están echando desagüe encima. Entonces acá hay un tema de normas, hay un tema de ley, nos está trayendo una resolución directoral que efectivamente no se está cumpliendo, entonces hay una denuncia por hacer. Entonces le paso el micrófono a mi querida Patricia, dándole la bienvenida y un fuerte aplauso. Buenas tardes con todos. Muchas gracias, Rocío, por el espacio. Y sí, efectivamente, ¿no? ¿Qué ha pasado? Me he podido sumar acá a la mesa que estaba tan interesante y sobre todo puedo continuar en demostrar que sí tenemos un festival de normas que no se cumplen. Y una corrupción bárbara. Y una corrupción terrible. Y estamos justo, me parece muy oportuno poder presentar este tema, porque es sobre la lucha anticorrupción que pide el ingeniero Martín Vizcarra, el presidente. Y aparte que, perdón, estamos hablando de contrataciones públicas. El Ministerio de la Producción, el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Trabajo, todos involucrados realmente en unos vacíos que invitan y promueven la corrupción de funcionarios públicos. ¿Y qué cosa es lo que hace un ciudadano cuando ve esto y denuncia, como lo ha dicho el presidente? Entonces es obtener denuncias a su vez. Un contraataque. Y no hay política anticorrupción. Porque el presidente dice, infórmenme, lo ha informado y ni siquiera en muchas ocasiones Control Interno está actuando. Entonces les voy a presentar de qué se trata. Yo soy auditora y fui aquí contratada, ahí está mi orden de servicio, para hacer una evaluación y fijar responsabilidades por el sobrecosto y el atraso. Pero evaluando... Perdón, ¿de una licitación? Sí, de obras de FONDEPES, de obras de FONDEPES, que es el brazo, es el núcleo ejecutor del Ministerio de la Producción. Y cuando son los núcleos ejecutores, son los que manejan el dinero. Y ahí es donde se centraliza todo el sistema de corrupción. Entonces... a pesar de los sistemas electrónicos que han puesto para que no sea así, ¿no? Porque se hace, en fin, una serie de entidades han implementado software, ¿no? Para que casualmente estábamos hablando casualmente hace 2 semanas con uno de computación, con Javier Suárez, y nos decía que ya hay, ya están implementados, pero ni siquiera así, ¿no? Sigue la corrupción. Sí, porque lamentablemente no se cumplen las normas, no se cumplen las leyes, y es de parte de los propios funcionarios. Entonces aquí a mí me encargan 3 puertos, que son puertos artesanales, que son Canoas, que es Cancas, que en Canoas, Punta Sal. Me encargan Yacila, que es Piura, y Cabo Blanco, que está Lara, Piura también. Y evaluando los expedientes me doy cuenta de que ya el problema mayor no es el sobrecosto ni el atraso, sino es
la construcción de un emisor de desagüe, que este desagüe no estaba previsto en el proyecto de inversión pública, que no pasaba los 3 millones, pero en el expediente aparece, y esa es la forma en la que es la estructura de corrupción. Odebrecht, esa es la forma de estructura de corrupción que se da sobrevaluar y mutar. Si tu proyecto de inversión, que es un documento legal, técnico legal, de ahí se desprende el expediente técnico, lo mutan. Y eso lo hacen en todos los ministerios. Como auditora te lo digo. Y ahí es donde viene ya la sobrevaluación. ¿A qué te refieres? ¿A cambiar y adecuar? Totalmente el proyecto, lo que totalmente. O sea, no es que se... No son la venta, no. Luego, como ha habido este cambio, es que se producen ya las adendas, los atrasos, los sobrecostos. Y eso es lo que ha sucedido aquí en estos puertos. Pero sucede que en Cancas y Yacila son paraísos con diversidad marina, especies únicas, aún en el norte del país. No solamente tenemos peces, ¿no? Tenemos delfines, tenemos ballenas, e inclusive la ballena tiburón, que es una joya, es única. El que tiene ballena tiburón tiene oro. Aparte de las ballenas jorobadas y ostras. Entonces, no solamente están y eso está dentro de nuestro 200 y no solamente está en la superficie, sino también en la parte del subsuelo rocoso, porque ahí es donde están las ostras, y están otro tipo de especies también similares a la. Y ahí vamos a ir Perú a matarlas, porque vamos a poner el desagüe, que ya han empezado las pruebas de desagüe en febrero, y es porque no se tiene tampoco la certificación ambiental. Entonces, ¿cómo se va a tener? Se están tirando el desagüe allí. Yo requerí la certificación ambiental y a duras penas conseguí acá una resolución directorial del 13 de agosto en la que no es la certificación por obra nueva, porque un desagüe que nunca ha tenido estos puertos y ahora tiene, eso se llama obra nueva. Claro. Eso no es adecuación. Entonces le corresponde certificación ambiental. Pero la misma parte de ambiente, que es la que tiene que dar el permiso, les responde de que cambien el nombre a adecuación para que les puedan dar certificado de adecuación. Y encima lo tienen que hacer sin que se cumpla las características de lo que se está haciendo. Entonces ellos tienen en base a otra cosa, no coincide con lo que se está haciendo, ejecutando. Entonces cuando yo advierto de esto, hago mi informe, porque esto se llama ya delito ambiental. Claro. Y delito ambiental es cuando se afecta la economía del sector, porque ahí no solamente se vive de la pesca, se vive del turismo, hay cultura. Esta biodiversidad está dando unos servicios económicos a toda esta población y que pudiera dar más. Pudiera dar mucho más, porque no se conoce mucho, ¿no? No, y además que se mata la fauna marina, pues. Esto ya no va a haber, y tiene todas las características de lo que es el delito ambiental. Entonces lo que hicieron fue, primero, hostigarme, indicarme de que yo era contratada solamente para el sobrecosto y para el atraso, no tenía que ver nada más. Me hostigan de muchas formas y finalmente me anulan mi orden de servicio. Entonces increíble. Ya no pude presentar mi informe, pero sí lo pude presentar a control interno, que aún todavía no me responde. ¿Cuándo lo presentaste? A ver, el 25 de febrero. Entonces ya un mes, ¿no? Entonces el Ministerio Público también, ¿no? Sí, pues claro, estamos hablando del Ministerio Público. Bueno, el Congreso. Bueno, y dime, en este momento podríamos ver el video para que vean todos. Sí, ahí podemos ir viendo y nuestros amigos, claro, todos nuestros amigos para que vean lo rico que es esta parte de nuestro Perú, ¿no? Lo rico en fauna. Es protegida, pues, ¿no? Que no está protegida. Ahí ministra del Ambiente. Ahí está. Claro. Esos son los avistamientos que se han dado de las ballenas jorobadas, de los delfines, también hay mantarrayas, y esto genera pues todo un ecosistema que es único en la costa peruana y
el Ministerio del Ambiente, ellos mismos se ponen cabez, porque en vez de ellos ser los que piden el certificado ambiental, ellos mismos dicen, miénteme a mí, y te saco esa adecuación. Claro. Ahora, lo que viene, el siguiente nivel va a ser que durante la ejecución, una copia de esto va a la Marina de Guerra, de esta resolución. Ellos van a confrontar, van a chequear y van a decir, no es lo que tú me has presentado. Pero entonces, eso lo estás... O sea, ¿estás hablando hipotéticamente? No, ¿o ya así sucedió? es. Esto lamentablemente ha venido sucediendo en otros sectores de la costa peruana. Y tenemos los desastres, como por ejemplo Chimbote era conocido como la perla del Pacífico y ahora es desagüe, ¿no? Y hace poco también, hace más o menos año y medio, hubo una protesta de los pobladores, los ciudadanos de Santa María del Mar, no sé si recuerdan, en lo que decían que les iban a poner desagüe en la bahía, y era por el expediente técnico mal hecho, y que también les estaban echando la sal, es lo mismo. Y ahora, a ver, vamos a hacer la comparación que es lo que más se conoce, ¿no? El tema de la minería, ¿no? Que también hay un montón de empresas mineras que efectivamente contaminan. Yo he tenido casos de 10 trabajadores, 11 trabajadores envenenados por mercurio, ¿no? Y que dicen de que si en caso de temblor o en caso de, qué sé yo, hay una minera, si me ayudan con el nombre, en este momento no recuerdo. Sí, que contaminaría el río Rímac, por lo tanto, ¿no? Lima, no solo, ¿no? Porque todo el mundo piensa que Lima es Perú, ¿no? Entonces se preocupa nada más de Lima, ¿no? Nos envenenaríamos todos. Entonces, ¿qué cosa es lo que está pasando? Volvemos al inicio, ¿no? ¿Qué pasa con las políticas? O sea, ¿por qué, por ejemplo, esa denuncia, tú ya le hiciste la denuncia? A control interno la he hecho porque yo tengo también, me estoy cerrando las puertas laborales. También como participé en una expresión de interés en el Ministerio de Transportes. Aló, presidente, su gente de confianza, Edmer Trujillo. Y también encontré y descubrí que el presidente del comité de evaluación que tenía que asignar la buena pro para unos puentes de la reconstrucción le había dado a la empresa de su hijo y que ni siquiera cumplía con los requisitos de experiencia, y para esto habían eliminado la experiencia de lo que son puentes modulares a cualquier estructura metálica soldada. Entonces alguien que hace techos de grifos puede hacer un puente. Claro. No, y por eso es que los puentes se caen, por eso es que la reconstrucción no va para nada, y ahí por eso es que no hay ahí sí yo ingresé documentos y le ingresé el documento al presidente, y lo único que logré fue que el despacho presidencial lo remita todo nuevamente al Ministerio de Transportes, y el Ministerio de Transportes me mande una comunicación diciéndome que me va a denunciar. Entonces, increíble. No hay política y ahora sí, bueno, la denuncia ya la escucharon todos, la verdad. Ahora el tema, vamos a hablar un poquito del tema, acabamos de ver una denuncia. Sí. ¿Cómo va? ¿Qué piensa usted con respecto a la ética? O sea, ¿qué pasa con la ética de los funcionarios públicos? O sea, yo me quedo totalmente anonadada porque funcionarios públicos en otros países es lo mejor de lo mejor. Son muy respetados. Acá, funcionarios públicos es lo peor de lo peor. Entonces uno no entiende por qué no se pueden sentir orgullosos de ser funcionarios públicos y hacer las cosas bien, ¿no? Rocío, mira. Siguiendo las leyes, las normas, ser probos, ser éticos. O sea, yo no entiendo. Si tienen código de ética el funcionario público, tienen que sentirse orgullosos, porque son funcionarios públicos. La ética no tiene tiempos, es atemporal, es única, es universal. La ética, no hay ética pública o ética privada. Claro. ¿No es cierto? Y tú lo sabes bien. Entonces, cuando yo daba la charla la vez pasada en el Ministerio de Justicia, el Código Ético del Funcionario Público, yo les preguntaba, ¿y el funcionario privado tiene otra ética? No, claro. Entonces pues, Código de Ética nada más. La ética no, lo que pasa es que se llama. Exacto, mal llamado, mal llamado, porque al final de cuentas, ¿qué tenemos que enseñar? Justamente eso. Nosotros somos víctimas de víctimas. O sea, nosotros imitamos lo que hicieron nuestros padres, nuestros abuelos, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, si tú ves que tu papá escupe al piso, vas a escupir al piso. Si ves que no siempre, ¿no?
A ver, normalmente es así. ¿Por qué? Porque está estudiado que Repetimos patrones. Exactamente. Claro, repetimos patrones, pero es lo mismo que decía ella, ¿no? Cuando decía, bueno, yo creo que si ya delinquió, o sea, ya es un chico adolescente que delinquió, ya como que... No, yo creo que sí se puede, yo creo que sí se puede. Yo también. Entonces, pero yo pienso que la gente sí puede evolucionar, sí puede crecer como persona y sí puede mejorar. Claro, pues tiene propio criterio. Claro. Pero qué lindo cuando ves que tu superior hace bien las cosas, hace bien las cosas. Claro. ¿No es cierto? Ya, pero bueno, entonces, ¿qué hacemos ahora, por ejemplo, ya para ir terminando? ¿Cómo podemos solucionar el tema cuando ya son los políticos, los funcionarios públicos, los que nos llenan de corrupción todos los días? Ya vemos la televisión y ya es una cosa pues horrorosa. Ya no queremos ni ver ya. Claro, ya aparte de los feminicidios, aparte de la violencia, aparte de los robos, aparte de todo. ¿Qué hizo Singapur? ¿Sabes lo que hizo Singapur? Cuando un funcionario público delinque, mató. Fusila. Claro. En Japón, cuando un funcionario, cualquier ciudadano roba, como tú bien sabes, le cortan los dedos. Eso es en China, eso es en China. ¿No es cierto? O sea, no, pero yo no estoy de acuerdo con eso. Ok, O sea, entonces tampoco podemos hacer eso, ¿no es Pero cierto? si para eso el Perú no hay, tendría mano. Y nadie lo haría. Yo sí. Yo como juez deontológico, administrando justicia deontológica en el Colegio de Lima, he tenido oportunidades X, ¿no? X, que van los abogados, doctor, esto fue un pecadillo. Y mira, aquí tengo... Y yo como política, a mí me han llamado por teléfono a decirme, bueno, yo apoyo tu campaña con tanto. Claro. Y yo les he dicho, no, muchas gracias. Claro, lógico. O sea, sabemos quienes sabemos decir no. Claro. Cortamos el tema. Eso es que hay Y que se acabó, por claro. supuesto. Entonces, pero bueno. Pero ¿Cómo ya podemos no nos hacer? llaman. Porque ya no nos llaman. Llámenos, por favor. Nos han cortado también lo de la reforma política que estábamos proponiendo. Sí. A nosotros no nos han... Sí, bueno, sí. permitido Cuenta un poquito, presentar. Patricia, cuenta un poquito. Hemos, Porque que yo diga el yo, ya hay mucho yo. Así que cuenta tú. a propósito de la reforma política que estaban convocando, nosotras, con el grupo de ex candidatas que fuimos seleccionadas por la OEA por nuestros planes de gobierno a nivel nacional. Claro, o sea, no nos seleccionaron por cualquier cosa, sino fue por los planes. ¿Para qué? ¿Para postular a la alcaldía. sí. No Y sabía que gobernaciones. yo fui a Sí, la alcaldía de sí, Miraflores. sí. Ella también, sí. Claro. Y gobernaciones. Éramos del grupo de las mujeres así poderosas, guerreras. Presentamos nuestra experiencia, nuestras propuestas, que en realidad una de las más fuertes es el amparo electoral, que tiene que ser resuelto antes que termine el proceso electoral, que aún todavía está a tiempo, que es el 7 de julio que termina el proceso electoral, entre otras varias. Por ejemplo, también que las entidades del Estado tipo COFOPRI no pueden hacer campaña política para los candidatos, y lo hacen y han definido ganadores ahorita. Entonces, una serie de cosas en base a experiencia que no nos han aceptado, ni siquiera nos han respondido, no nos han llamado. Mandamos una carta y hasta ahora no nos responden. Eso sucede. Entonces el presidente es el que ahora tiene que ver este tipo de casos, tiene que convocar a gente que demuestre que realmente tiene capacidad, tiene conocimiento, y tiene que ética. sabe, claro, y que tiene ética, exactamente. A nosotros, porque si no tenemos, darnos la oportunidad. si no tenemos, los países más ricos del mundo y las empresas más ricas del mundo son las más éticas del mundo. exacto, Sí. exacto. Ella tiene que hacer su informe para delingar responsabilidades, porque ella está denunciando, ¿no? Entonces ya lo hizo. entonces, Ya Claro, lo control hizo. interno. Claro. Y control interno en el MTC se inhibió, lo mandó todo el tribunal OCE, y el tribunal OCE ya declaró Claro, también OCE, que fue claro. ilegal esos contratos. Bueno, acuérdense de mí, y esto ya lo vengo repitiendo hace un buen tiempo. OCE va a desaparecer. Acuérdense de mí. Sí. Pero el control Bueno, interno ahora- que se inhiba es gravísimo, presidente. Sí. Ahora, bueno, las palabras finales, vamos a empezar ahora por los hombres. No, yo solamente muchas gracias, Rocío, por la invitación. Tu público, sé que tienes un montón de público, yo voté por ti. Entonces, Gracias. No, entonces, recién se acaba de enterar que le voy a tirar y dice que voté por mí. muchas gracias. gracias al programa Justicia Divina, con la Divina doctora- Justicia. al revés, Divina Justicia. Ha quedado Gracias. chico la entrevista, Sí, creo que sí. la próxima. Hasta la próxima, chao. Patricia, tus últimas palabras. No, ya está bien. Gracias.
Bueno, les mando un besote y nos vemos el próximo martes con un programa súper importante. Muchísimas gracias. Nos vemos. Chao. No te desconectes, porque la historia se escribe día a día. Miraflores TV Digital. Todos los temas para entender el mundo, para ver y escuchar el mundo. Miraflores TV Digital. Una mirada diferente. No te desconectes. En breve, Divina Justicia. Todos los martes de 6 a 7 de la noche. Solo por Miraflores TV Digital. Una mirada diferente.